Cordial saludo, mi nombre es Valentina González y el día de hoy, junto con la compañera Sandra Milena Velázquez, les estaremos exponiendo acerca del tema la comunicación. Para este tema, nosotros realizamos una infografía, la cual les voy a compartir. Se está viendo en la pantalla, básicamente se compone definición de qué es la comunicación, su estructura básica, los tipos, los vacíos y las falacias que existen en la comunicación. Para iniciar, entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es este proceso mediante el cual se intercambia información, ideas y emociones entre personas o grupos. Esto puede ocurrir a través de diferentes medios, como el lenguaje hablado o escrito, gestos, expresiones faciales y hasta a través de imágenes o símbolos. La comunicación, resalto que es un acto que es inherente a los humanos por nuestras características sociales y las necesidades de comunicación se evidencian desde nuestro nacimiento como tal. Para la estructura básica de la comunicación, nosotros seleccionamos el modelo de Shannon y Weaver desarrollado en el 1949. Junto con la compañera, nosotros elegimos este modelo ya que es uno de los más influyentes y se utiliza ampliamente para entender el proceso de la comunicación. Su estructura se puede desglosar en varios componentes clave, iniciando con el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la fuente de la información que quiere ser comunicada, puede ser una persona, un grupo o una máquina. Luego tenemos el mensaje. El mensaje es el contenido que el emisor desea transmitir y puede ser verbal, escrito o visual. El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje. Puede ser un canal físico, que es una conversación oral cara a cara, cables en una llamada telefónica o un canal digital, el cual en ese momento es como el boom, que es el Internet o también a través de los correos electrónicos. El ruido es cualquier interferencia que puede distorsionar o alterar el mensaje mientras se transmite. Esto puede ser el ruido físico, que son esos sonidos externos, el ruido semántico, que son los malos entendidos en la interpretación, o bien el ruido psicológico, que son los prejuicios o emociones que afectan la recepción del mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje y su función es interpretar las señales recibidas. Por último, tenemos la retroalimentación y es muy importante, ya que es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo. Es la interacción entre el emisor y el receptor. Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información, más no hay comunicación. Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de comunicación, iniciando con la comunicación verbal. Este tipo de comunicación verbal engloba toda la comunicación que utiliza palabras habladas, palabras no verbalizadas, como es en el caso del lenguaje de los signos o de señas. Es importante saber cómo comunicarnos eficazmente de forma verbal, ya que de esta manera podemos evitar malos entendidos y potenciar al máximo el interés mientras hablamos. Para ello debemos asegurarnos de utilizar un lenguaje adecuado, hablar con claridad, conocer a tu audiencia y responder de la mejor manera posible, utilizar un tono apropiado al hablar. Otro tipo de comunicación es el no verbal. Lo que se diga es solo la mitad, porque pues el resto va en lo que no se dice, como el tono, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los movimientos de las manos y el contacto visual. Cuando te das cuenta de lo que hace tu cuerpo mientras hablas, puedes hacer correcciones y finalmente utilizar todas las señales no verbales adecuadas para transmitir de la mejor manera lo que quieres decir. Y otro tipo de comunicación es la comunicación escrita. La comunicación escrita es una comunicación verbal, pero es muy diferente a la comunicación verbal oral. La comunicación escrita consiste en cualquier cosa que se escriba o mecanografía,
como ejemplo cartas, correos electrónicos, notas, textos, carteles, incluso un escrito en el cielo es una comunicación escrita. Es importante conocer la audiencia, el propósito y además mantener la coherencia en todo el mensaje escrito. Hay otro tipo de comunicaciones, la comunicación visual, es un tipo de comunicación que a lo mejor es un poco desconocida, pero es fundamental y complementa a la perfección a los demás. La comunicación visual consiste en transmitir información, mensajes y puntos mediante representaciones gráficas o ayudas visuales. Bueno, voy a hablar sobre los vacíos comunicativos. Estos son definidos por Martínez y Silva del 2018 como la ausencia de información o contexto necesario para que un mensaje sea comprendido. Son un problema amplificado por la rapidez y frecuencia con la que se producen las interacciones en los medios digitales, la inmediatez con la que se exige la comunicación en redes sociales o correos electrónicos a menudo provoca que los mensajes sean breves, incompletos o carentes de contexto, lo que facilita los malos entendidos entre los interlocutores. Esos vacíos pueden manifestarse en diferentes formas. La falta de contexto, por ejemplo, es uno de los problemas más comunes de la comunicación digital. Al omitir información relevante para el receptor, este puede interpretar de manera incorrecta el mensaje o no entenderlo en absoluto. De manera similar, la ambigüedad de los mensajes, sin acompañamiento no verbal o con una redacción vaga, también contribuye a generar vacíos que dificultan el proceso de comunicación. Continuamos entonces con las falacias en la comunicación. Las falacias en la comunicación, nosotros elegimos dos que son súper importantes. La falacia ad hominem, que es un tipo de argumento que se utiliza para atacar a la persona que presenta un argumento en lugar de abordar el argumento en sí. En lugar de refutar la posición o la idea presentada, se descalifica a la persona basándose en características personales, antecedentes o creencias como tal. Ejemplo, estoy exponiendo acerca de la importancia del reciclaje y otra persona me dice, no puedes hablar acerca del reciclaje porque tú no reciclas, entonces no tienes el argumento necesario para que hables del reciclaje. Ejemplo. Falacia de apelación a la autoridad. Esa ocurre cuando se sostiene que un argumento es verdadera simplemente porque una figura de autoridad la apoya, sin proporcionar evidencia adicional o razonamiento, que respalde la afirmación. Aunque a veces puede ser válido citar expertos, esta falacia se presenta cuando se asume que la autoridad es infalible en un tema específico. Esa es nuestra exposición por el día de hoy. Muchísimas gracias.